Miércoles 23 de septiembre, primero de secundaria, Historia. Tema: la Revolución Francesa. Aprendizaje esperado. Conocerás los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX. Énfasis: ubicar temporal y espacialmente la Revolución Francesa. ¿Qué vamos a aprender? Ubicarás en el tiempo y el espacio las causas que dieron origen a la Revolución Francesa y cómo este proceso marcó el inicio del fin de la monarquía absoluta y de la sociedad estamental, dando paso a la Edad Moderna. ¿Qué hacemos? El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justicia, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada. De igual forma, como recordarás, la Ilustración también tiene como antecedente las ideas del liberalismo, al considerar a la razón como único medio para acceder al conocimiento. Tanto las ideas liberales como las ideas ilustradas eran contrarias al régimen monárquico que se vivía en Francia a finales del siglo XVIII, bajo el reinado de Luis XVI. Para conocer más sobre el ambiente que privaba en aquella época, observa el siguiente video: Revolucionarios y antirrevolucionarios. La liga te la dejaremos en la descripción. Causas de la Revolución Francesa. La marcada división de la sociedad en testamentos sin movilidad social, es decir, sin la posibilidad de pasar de un estamento a otro. Recordemos que en ese tiempo había tres estamentos. En el primer estamento estaba el rey y la nobleza, en el segundo el clero, tanto regular como secular, y en el tercer estamento o tercer estado estaba conformado por burgueses, artesanos y campesinos. Este último estamento era el más numeroso, vivía en la pobreza y era el único obligado a pagar impuestos. Desabasto de alimentos, hecho que propició el aumento en el precio de productos básicos como el pan. El gobierno estaba en bancarrota, por lo que el monarca Luis XVI decidió aumentar los impuestos, produciendo un gran descontento ya que, como se dijo antes, todo el peso tributario recaía en el tercer estado. Desarrollo. La Revolución Francesa inicia el 14 de julio de 1789 y termina en 1799 con la llegada de Napoleón al poder. Duró 8 años y se llevó a cabo a finales del siglo XVIII, al mismo tiempo que transcurría la Revolución Industrial. La primera etapa se caracteriza por la instauración de la Asamblea Constituyente y el inicio de la Revolución con la toma de la Bastilla en 1789. La segunda etapa, marcada por la Asamblea Legislativa, promulgó en 1791 una nueva constitución que suprimió los privilegios de la nobleza y el clero e instituyó la monarquía constitucionalista. Al año siguiente, en 1792, la Asamblea fue disuelta y en su lugar se creó la Convención Nacional, que siendo más radical en sus reformas, abolió la monarquía y declaró a Francia como república. El rey, Luis XVI, fue ejecutado, con lo que se confirmó el fin del régimen monárquico francés. En 1792 y 1795 surge en Francia el Reino del Terror, llamado así, producto de la brutal represión que ejerció el Estado en contra de todo aquel que estuviera en contra del nuevo régimen. Su protagonista principal fue Maximiliano Robespierre. En este periodo, miles de franceses murieron decapitados en la guillotina. Finalmente, una tercera etapa que va de 1775 y 1799, enmarcada por la promulgación de una nueva constitución y la formación de un directorio llamado así por el Poder Ejecutivo, quedó en manos de 5 directores. En noviembre de 1799, aprovechando la inconformidad social y la debilidad del directorio,
Un oficial llamado Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado y con su llegada al poder puso fin a casi una década de revueltas civiles y gobiernos inestables e impopulares. Consecuencias. La primera fue el fin del antiguo régimen caracterizado por la monarquía, dando paso a la Edad Moderna. El ascenso a la cúspide o primer estamento de la burguesía. Las ideas revolucionarias se extendieron por todo el mundo, pero sin duda una de las consecuencias más significativas que nos heredó la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Es importante destacar que esta declaración fue la base para el reconocimiento de los derechos humanos de que gozamos todos nosotros en la actualidad. Es interesante reconocer que la desigualdad social, producto de la estructura estamental del antiguo régimen, la pobreza, la bancarrota del país y la opulencia en la que vivía el rey y la nobleza, sostenidos por los impuestos que pagaba el tercer estado, fue una de las principales causas que dieron lugar al inicio de la Revolución Francesa. La desaparición del antiguo régimen monárquico, el ascenso de la burguesía al poder político y las ideas revolucionarias de libertad, igualdad y fraternidad, que se extendieron por todo el mundo, dando lugar a revoluciones independentistas como la de México en 1810. Hemos llegado al final de este resumen. Esperamos que te sea de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide dar pulgar arriba. Gracias por visitar el canal. Vuelve pronto. Saludos.